Hola chicos, en este video vamos a repasar cómo resolver triángulos oblicuángulos. Para resolver triángulos oblicuángulos vamos a utilizar el teorema del seno. El teorema del seno dice que el lado A es al seno de su ángulo opuesto, como B es al seno de su ángulo opuesto, como C es al seno de su ángulo opuesto, ¿sí? Esta serie de razones iguales siempre la usamos de a dos, ¿sí? Podemos usar las dos primeras, podemos usar las dos segundas. Esto forma una proporción. A es a seno de A, como B es a seno de B. Y ahí podemos resolver utilizando el teorema del seno. Teorema del coseno nos dice que cada lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos 2 veces el producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto. Es decir, si yo acá tengo A cuadrado, el ángulo opuesto es A. Si acá tengo B cuadrado, el ángulo opuesto es B. Y si tengo C cuadrado, el ángulo opuesto es C. Es decir, usamos el teorema del seno o el teorema del coseno, o que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es igual a 180 grados. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, en el ejemplo 1 tenemos el triángulo ABC. A mide 20 centímetros, el ángulo A mide 45 grados y el ángulo B mide 60 grados. Tenemos que calcular estos dos lados y el ángulo C, ¿sí? Entonces, a mí me conviene, o mejor dicho, para resolver estos ejercicios siempre marco en las fórmulas los datos para ver qué me conviene utilizar, ¿sí? Bueno, vemos que en la figura yo marqué cuáles son los datos. Entonces, acá en las fórmulas, ¿sí? En el teorema del seno, veo que tengo como dato el lado A, el ángulo A y el ángulo B. Quiere decir que utilizando esta parte del teorema del seno puedo calcular B, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Reemplazamos A por 20, seno de A, seno de 45, B y seno de 60. Para resolver esta igualdad, lo que hacemos es, seno de 60 está dividiendo en el segundo miembro, lo pasamos multiplicando al primero. Y seno de 45 está dividiendo en el primero, lo pasamos multiplicando al segundo. Por eso nos queda 20 por seno de 60 es igual a B por seno de 45. Finalmente, para dejar B solo, seno de 45 lo pasamos dividiendo, ¿sí? Con esta introducimos esto en la calculadora y nos da que el lado B mide 24,49 centímetros. Bueno, luego tenemos que calcular el ángulo C. El ángulo C es muy fácil de calcular, muy sencillo, porque tenemos A y B. Si yo a 180 le resto A y le resto B, obtengo C, ¿sí? Ahí se ve que C es 75 grados. Utilizamos esta fórmula. Finalmente, vamos a calcular el lado C, ¿sí? Entonces, podemos utilizar el ángulo que acabamos de calcular. Entonces, ahora tenemos queremos calcular el lado C, ya calculamos el ángulo C, ¿sí? Entonces, con esta razón y con esta razón formamos la proporción. Reemplazamos por los datos, multiplicamos cruzado, ¿sí? Porque seno de 45 pasa multiplicando al segundo y seno de 75 pasa multiplicando a 20, ¿sí? Y finalmente despejamos C. Voy a aclarar algo que noté en la resolución de algunos ejercicios que mandaron. Chicos, no se puede simplificar la palabra seno con la palabra seno. Yo lo que puedo simplificar es seno de 75, que está en el numerador, con un seno de 75 que también esté multiplicando, pero en el denominador, ¿sí? Pero sen y sen no se puede simplificar. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo nos dan el lado A, el lado B y me dan el ángulo A.
Bueno, nuevamente utilizo el teorema del seno, ¿sí? Tengo A es a seno de A, como B es a seno de B. Con esto calculamos B. Entonces, multiplicamos cruzados, como lo hicimos recién, y lo que quiero aclarar bien es cómo calculamos B, ¿sí? Seno de B es igual a este cociente, ¿sí? Para calcular B, en la calculadora pulsamos la tecla Shift, seno, e introducimos este valor. Al teclear, al hacer clic en igual, vamos a obtener un número con coma, 44, bueno, van a ver que hay una tecla en la calculadora que tiene este símbolo, grado, minuto y segundo, ¿sí? Entonces, al pulsar esa tecla, pasa el ángulo que está con coma a grados, minutos y segundos, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Para calcular el ángulo C utilizamos, bueno, acá yo tenía A. Cuando calculé B, ya después C lo puedo calcular con la suma de los ángulos interiores del triángulo, ¿sí? Y por último, para calcular el lado C, una vez que ya calculé el ángulo C, aplicamos el teorema del seno, ¿sí? Reemplazamos A por 12, el ángulo A por 58, o sea, seno de 58, C y seno de C por este ángulo, ¿sí? Despejamos C, hacemos 12 por seno de 77, 1,57, es igual a C por seno de 58. Luego, seno de 58 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y me queda que el lado C mide 13,79. Omití poner la palabra centímetros, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, en este ejemplo tenemos como dato A mide 12 centímetros, B mide 9 centímetros y C mide 14 centímetros. Cuando los datos son los tres lados del triángulo, tengo que utilizar el teorema del coseno, ¿sí? Porque si los datos son los tres lados, voy a tener que calcular los tres ángulos. Para calcular el primer ángulo, siempre utilizo el teorema del coseno, ¿sí? En este caso vamos a calcular el ángulo A. Por eso utilizamos A cuadrado es igual, bueno, reemplazamos por los datos A por 12, B por 9 y C por 14. Y luego, en el tercer renglón, 12 al cuadrado, 144. 9 al cuadrado, 81, que está en el segundo miembro. Lo paso restando al primero. 14 al cuadrado, 196, que está en el segundo. Lo pasamos al primero restando. Bueno, en el segundo miembro me queda el producto de 2 por 9 por 14, que da 252. Este menos es porque en la fórmula tenemos menos 2b por c, ¿sí? Bueno, por coseno de A. Entonces, una vez que yo saco este resultado y que me da menos 133, este numerito negativo que está multiplicando a coseno lo pasamos dividiendo. Con lo cual me queda que el coseno de A es esta fracción, ¿sí? Entonces, como yo quiero calcular el valor de A, en la calculadora pulsamos la tecla Shift, coseno e introducimos esta fracción. El resultado, recuerden que me da con coma, 58, para pasar a grados, minuto y segundo, pulsamos la tecla que les comenté que tiene este símbolo, la grado, minuto y segundo. Bueno, acá tenemos el ángulo A. Una vez que calculamos el ángulo A, podemos utilizar para el siguiente cálculo el teorema del seno, que a mí me parece que es más rápido, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren, pueden utilizar el teorema del coseno para calcular los tres ángulos. Yo prefiero utilizar el teorema del seno para calcular el segundo ángulo, porque una vez que tengo A, puedo calcular B, el ángulo B, utilizando esta fórmula, ¿sí? Reemplazamos A por 12, el ángulo A por el ángulo que recién calculamos, B por 9 y me queda para calcular B con esta fórmula, seno de B. Bueno, multiplicamos en cruz, 12 por seno de B es igual a 9 por seno de 58, 8 minutos 40 segundos. Bueno, una vez que tengo seno de B, pulsamos en la calculadora Shift, seno,
introducimos este valor y nos da el valor del ángulo B. Para calcular C, una vez que tengo los primeros dos ángulos, bueno, a 180 le resto los dos resultados y obtengo el tercer ángulo. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo, ¿sí?, para aplicar el teorema del coseno, y es cuando tenemos como dato dos lados y el ángulo comprendido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos por qué no podemos usar ahora el teorema del seno. A ver, tengo A, el lado A, pero no tengo el ángulo A. O sea que esto no lo puedo usar. O si de este lado tuviera, en esta razón tuviera los dos datos, sí podría usar estos cuatro, ¿sí? Bueno, por ahora tengo A nada más. Después tengo B, pero no tengo el ángulo B. Tengo el ángulo C, pero no tengo C. O sea que acá no es que me quedan tres datos y un valor para calcular. Por eso no podemos utilizar el teorema del seno. Sí podemos utilizar el teorema del coseno. Vamos a calcular, vamos a usar C al cuadrado, o sea, vamos a calcular el lado. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B por coseno de C. Es lo que está escrito acá. Reemplazamos por los datos, ¿sí? Y luego, como yo quiero C, no quiero C cuadrado, pasamos el cuadrado como raíz cuadrada, ¿sí? C tiene, entonces obtenemos este valor. Muy bien. Ven que reemplacé en la fórmula, cambié de color los datos que tenía para que no quepan, no haya dudas que había que utilizar esta fórmula. Bueno, una vez que ya calculé el primer valor, para el segundo valor podemos utilizar el teorema del seno, ¿sí? Vamos a calcular el ángulo A aplicando el teorema del seno. Entonces, reemplazamos por los datos. C, recuerden que lo calculamos recién, ¿sí? Multiplicamos cruzado y una vez que el seno de A obtengo su valor, pulsamos en la calculadora Shift, seno, ingresamos este valor y nos da el valor del ángulo. Una vez que tengo dos ángulos, el tercer ángulo lo calculamos haciendo a 180, le restamos los dos ángulos que conocemos.